Bien, entonces podemos a comenzar a hablar de un tema que está asociado con la genética y que es una rama también de la biología y que involucra mucho la parte de la biotecnología, la rama de la genética y de los avances en la genética, que es la biotecnología, que no es más que la incorporación de metodologías innovadoras, tecnológicas, a la parte biológica, modificar, cambiar, alterar cualquier tipo de genoma de algún tipo de organismo. Puede ser una planta, puede ser una bacteria, puede ser un animal, cualquier tipo de organismo que se pueda modificar genéticamente en búsqueda de algún fin en común, que puede ser bueno o que puede ser malo, porque la biotecnología lastimosamente no ha sido enfocada solamente hacia cosas buenas, sino también hacia cosas malas, armas biológicas y demás. Pero que en la parte buena se utiliza para modificar y para entender un poco más cómo se pueden hacer microorganismos más fuertes, plantas más resistentes, animales más fuertes, más productivos, y todo esto ha hecho la biotecnología. Y tiene como objetivo el estudio de los seres vivos y de los organismos vivos y la parte de la obtención de bienes y servicios para ellos mismos, ¿no? Entonces, vamos a ver este vídeo para iniciar, para guiarnos. Me dicen si lo escuchan. ¿Se escucha? Yo no lo escucho, profe. No, profe, no se escucha. ¿Nada? Sea cual sea su forma de reproducción o estilo de vida, todo ser vivo está formado por células. Estas, a su vez, poseen... ¿Se escucha? Y ahora sí yo lo escucho. Y ahora sí. Sí, profe, sí. Ok. Presten atención. Ahorita voy a hacer unas preguntas de esto. moléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico, que contienen la herencia genética. Los seres humanos pueden modificar estas moléculas. Hola, soy Sara Arroyo, su profe en casa de biología. Hoy vamos a hablar de biotecnología, sus técnicas y aplicaciones. Biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación y modificación de productos o procesos para usos específicos. Esta definición revela que la biotecnología es multidisciplinaria porque requiere la participación de agrónomos, químicos, biólogos, veterinarios, médicos, ingenieros, tecnólogos, abogados, entre otros. La biotecnología tiene varios siglos de existencia y en su historia se pueden señalar las siguientes etapas: tradicional o de primera generación. Es aquella que se realizaba aún antes de Cristo por los egipcios y árabes. Estos, aún sin tener conocimiento de diferentes técnicas de manipulación, creaban productos y los preservaban. Entre los principales se encontraban el queso, la cerveza, el pan y el vino. Estos productos eran en su mayoría utilizados en las fiestas o en las ceremonias. Clásica o de segunda generación. Se refiere a la manipulación que se le empezó a dar a los productos para multiplicar su producción. En este caso, ya se tenía conocimiento básico de la herencia gracias a los aportes de muchos científicos. Moderna o de tercera generación. Esta se basa en la manipulación del ADN en laboratorios para recombinarle e insertarle diferentes genes con el fin de mejorar especies, técnicas de fertilización, creación de productos transgénicos y clonación, entre otros. Hay 4 técnicas modernas de biotecnología que son importantes de mencionar: las mutaciones inducidas, la transgénesis, la clonación y la técnica para el mantenimiento de germoplasmas o genomas. Las mutaciones son cambios genéticos que ocurren en la secuencia del ADN. Estos pueden suceder al azar o se pueden inducir.
La mutación es base de la evolución de las especies. Cada rasgo diferente de cada ser vivo es una mutación aceptada por la especie, que se incorpora a su genoma. Las mutaciones inducidas son cambios provocados en el laboratorio en el genoma de una especie, con diferentes propósitos. Algunos de estos propósitos pueden ser el mejoramiento de los seres vivos, el aumento en la producción, el tratamiento de enfermedades, la creación de nuevas especies, la resistencia contra diferentes plagas y su control. Por ejemplo, se busca esterilizar por radiación al mosquito Aedes aegypti, que transmite el virus del Zika, el dengue, entre otros. Esto se logra mediante el apareamiento de mosquitos en laboratorio, donde las crisálidas de los machos son sometidas a radiación, creando así machos estériles. Ellos se liberan en el ambiente para que al momento de copular con hembras den como resultado huevos infértiles. La técnica de transgénesis consiste en identificar y aislar genes de interés para incorporarlos a una especie diferente y darle nuevas cualidades al replicar la información del ADN. Esta técnica es utilizada para la creación de vacunas y fármacos. Por ejemplo, la insulina recombinada. Otro ejemplo es crear plantas transgénicas al insertar genes de bacterias en ellas, permitiendo así metabolizar un elemento tóxico. Estas plantas transgénicas tienen más posibilidades de limpiar suelos contaminados que las bacterias comunes. La clonación es un proceso mediante el cual se copia el ADN de un ser vivo y se produce otro ser vivo genéticamente igual. La técnica consiste en obtener material genético nuclear completo de un individuo e insertarlo en una célula receptora germinal no nucleada. Todo ello en un medio de cultivo para luego trasplantar el embrión a un individuo receptor que lo geste. El producto final es un clon del donante del material genético. La clonación se practica con fines científicos y para la preservación de especies en vías de extinción. En Costa Rica serviría, por ejemplo, para el rescate de la lapa azul y la tortuga verde. En medicina se quiere llegar a clonar partes del cuerpo humano con el fin de evitar los rechazos en los trasplantes. Esto solucionaría la dependencia de donaciones de terceros y beneficiaría a millones de pacientes. Sin embargo, actualmente esto no es una realidad, a pesar de que es uno de los fundamentos del desarrollo de esta técnica. La siguiente técnica es la del mantenimiento de germoplasmas o genomas. El germoplasma es el conjunto de genes que se transmiten la reproducción a la descendencia por medio de las células reproductoras que se fusionan para formar un individuo nuevo. Con el fin de conservar este material genético en cualquiera de sus fórmulas reproductivas, semillas, esquejes, tubérculos, etc., se han establecido en el mundo los llamados bancos de germoplasma. Esta técnica consiste en recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de las plantas, que, por sus atributos, son consideradas de interés para el bien común. En estos bancos se pretende también guardar material genético de otras especies, por ejemplo, las que están en peligro de extinción. Todas estas técnicas y aplicaciones están en continuo desarrollo y perfeccionamiento. Se espera que nos ayuden a recuperar la riqueza biológica y la calidad de vida que hemos perdido con fenómenos como el calentamiento global. Sin embargo, también hay impactos sociales y éticos, los cuales están en discusión actualmente. Se trata de discernir los alcances de la biotecnología para el bien común. Investigue más sobre estos temas y reflexione al respecto para así formarse su propio criterio. Bien. ¿Qué les pareció el vídeo?
Se fueron nuevamente. Nadie. Estaba muy interesante, profe. A ver, ¿qué aprendieron del video? La Sobre biotecnología. cuáles son las diferencias de las técnicas que se han estado implementando sobre trasplante y cosas así. Eh, ¿Qué más? ¿Se puede utilizar en qué? La biotecnología. También fue, vamos a suponer, estaba viendo sobre las etapas donde empíricamente, por decirlo así, o las personas antes utilizaban mezclando para hacer, que eran los panes y eso, que usaban mezcla. Claro, Claro. no estaba como científicamente, ya en la otra época comprobado cómo era que se hacían las mezclas, sino que lo hacían Empíricamente, pero eso era biotecnología, porque preservaba, por ejemplo, anteriormente la carne cuando no se usaba en la nevera, ¿cómo guardaban las personas la carne? ¿Cómo preservaban la carne? se salaban, dice, y la guardaban, le ponían bastante sal, algo así. Se salaban y se utilizaban métodos que incluso las enterraban, entonces saladas todas, ¿no? Entonces hay métodos que así comenzó la biotecnología para tratar de preservar, mejorar los alimentos. Lo mismo lo hacían con los quesos, con los vinos, de guardarlo en madera, en envases de madera para que se fermentaran, pero no se dañaran. O sea, esos procesos de mejoración fueron hace muchos años, siglos, pero esa fue la parte importante de los inicios de la biotecnología. Actualmente, ¿qué se puede hacer? Según el video, ¿qué se puede hacer? Los demás, Yuritza, Milsa, Isabel, Laritza, Helen, ¿qué se puede hacer actualmente con la biotecnología, con ayuda de la biotecnología y la ingeniería genética? Se fueron de nuevo, no están en la clase. Voy a poner un asterisco que no está en la clase. Helen. Helen, ¿se fue? No, profe, dígame. Helen, ¿qué podemos hacer actualmente con la ayuda de la biotecnología? Bueno, se puede hacer de todo, ya que la biotecnología está en todos los ámbitos. ¿Cómo qué podemos hacer? Un ejemplo específico. ¿Qué recuerdan del video? ¿Qué decía que se podía hacer? La vacuna, profe. ¿Cómo? La vacuna, algo que hemos tenido el tema de estos años. Claro, la vacuna. Las vacunas son algo importante con ayuda de biotecnología. ¿Qué más? Yo estaba leyendo un artículo, no sé en qué avance tenga eso, no puedo decir si es, no me acuerdo si es Corea o qué, que están abriendo una investigación, hace tiempo están investigando sobre trasplante de órganos de los cerdos hacia los humanos, algo así, que esos son estudios biotecnológicos también. Bueno, ahorita vamos a ver más adelante un video sobre algo parecido. No había escuchado de los animales hacia los seres humanos, pero es como hay que ver la compatibilidad, pero probablemente en algún futuro se pueda hacer más investigación y pues ver qué tan compatible es un órgano de otra especie con versus la de nosotros. Pero lo de los órganos es algo que ellos mencionaron en el vídeo y que se está haciendo ya hace un buen par de años, es tratar de crear órganos en laboratorio, por ejemplo, como vejigas, como se quieren crear riñones y otros órganos más para poder hacer trasplante a las personas y que sean compatibles, ¿no? Porque muchas La veces... clonación. ¿Cómo? La clonación. También se quiere hacer clonación, por ejemplo, con especies que están en peligro de extinción, como lo dijo ella en Costa Rica, por ejemplo, la guacamaya esta amarilla, la quieren clonar, se podría clonar también para que no desaparezca, las tortugas. Por ejemplo, hace poco estaba la alarma de los rinocerontes blancos en África, que solamente quedan como dos hembras, perdón, y ya no hay machos, sino que solamente hay un banco de espermas en un laboratorio.
Entonces podríamos utilizar la biotecnología para clonar allí. Lo único que hay, pues, normas de bioética. También podríamos hacerlo para mejorar, no es que podríamos, se hace hace muchos años, es mejorar los cultivos, el arroz, el maíz, el sorgo, mejorarlos genéticamente para que naturalmente, entre comillas digo natural porque el hombre lo ha manipulado, pero para que en el ambiente ellas resistan a plagas, ataque de otros insectos, y entonces crean toxinas dentro de ellas que permiten resistirse a esas plagas. ¿Cómo lo hacen? Inicialmente lo que uno hace es que toma los genes de las plantas silvestres que se resisten a esas plagas y se los inocula a las plantas que han sido cultivadas actualmente y hace que tengas una variedad de esa planta, de esa especie mucho más fuerte. Eso es lo que básicamente lo que se hace, ¿no? Hay muchos personajes influyentes, como ustedes lo vieron desde el tiempo de los egipcios, que lo hacían empíricamente, alguien lo ha dicho muy bien, pero pues los científicos que se han destacado porque tienen un historial, valga la redundancia, científico, aparece Gregorio Mendel con sus leyes de Mendel y que también utilizaba la parte de la herencia genética. Louis Pasteur, que es importante por el proceso de la pasteurización de la leche, es decir, tratar de quitarle esas bacterias que causan daño en los alimentos que comemos. Watson y Crick, los descubridores de la estructura del ADN. Bedell y Tatum propusieron un vínculo directo entre las genes y las reacciones enzimáticas, como se conoce actualmente como la hipótesis de un gen en una enzima, ¿no? Y muchas otras más, muchos más científicos que han participado dentro de lo que es la evolución de la biotecnología. Los virus y las bacterias también han jugado un papel muy importante dentro de los avances de la biotecnología, pues porque se puede entender cómo un virus puede parasitar a una bacteria y se convierte en un bacteriófago, y eso hace que la bacteria cree defensa y el virus entre dentro de esa bacteria y luego se puede inocular dentro de vacunas y meternos a nosotros las vacunas o algún animal, y eso ha sido parte de la biotecnología. Algunos otros estudios de biotecnología han involucrado avances en la genética y en los estudios de ingeniería genética, donde se hacen amplificaciones de los ADN que se obtienen de plantas, de bacterias u otros animales también, como el método de electroforesis en gel para ver el ADN, PCR, y secuenciaciones que hay de genomas completos de animales, de plantas, para poder entender cómo es la genética del genoma de ese organismo y cómo se puede mejorar en bien de algo a favor de alguien. Lastimosamente, hay centros de investigación que no necesariamente lo hacen a favor de alguien, sino que hacen es ver cómo obtener mucho más poder modificando genéticamente organismos. Y pues haciendo, como dice por ahí un buen panameño, sus trastadas para entonces beneficiarse de ellos, tener armas biológicas que les permitan defenderse. Todo eso, la ingeniería genética y la biotecnología ha sido utilizada. Vamos a ver este video que es muy interesante. Presten atención porque hablan de cómo se están creando órganos en laboratorio ya de hace años. Órganos que son muy necesitados para los trasplantes hoy en día, y muchas personas se están muriendo porque no tienen un trasplante efectivo de órganos. Tico es una empresa de diseño de organismos. Lo que hacemos es intentar encontrar una forma de conseguir un microbio, una bacteria o fermento que pueda ser útil para nuestros clientes. Muchas veces tenemos clientes que nos dicen: quiero una bacteria que haga esto. La mayoría de las veces es un proceso de ida y vuelta. Necesitamos tiempo para entender el negocio de nuestros colaboradores, entender cómo hacen sus productos y encontrar de qué manera las bacterias, los fermentos o microbios pueden ayudarles.
Lo que hacemos al diseñar organismos en realidad es diseñar ADN. El ADN es el código de las células. Les dice a las células qué hacer. Así podemos diseñar nuevos tipos de comportamientos en la célula tomando el ADN y los genes de otros organismos y poniéndolos en la bacteria y los fermentos con los que vamos a trabajar. Uno de los proyectos que creo que es más interesante y más emocionante es nuestra alianza con Bayer, la empresa alemana. Se trata de una nueva joint venture, una nueva compañía que se está formando centrada en un problema muy difícil de la agricultura, el problema con el fertilizante rico en nitrógeno. La mitad del nitrógeno que se le echa a las plantas no llega a ellas, en realidad el agua lo arrastra, por lo que es muy perjudicial para el medio ambiente. Lo que quiere hacer Bayer y lo que estamos intentando hacer en esta nueva empresa en común es diseñar unos microbios o bacterias que puedan vivir en la tierra de alrededor de la planta y darle nitrógeno, fertilizar directamente a la planta. Básicamente estás miniaturizando la fábrica que produce el químico fertilizante, pero lo haces mediante un proceso natural dentro de una bacteria. La biología ya lo hace. No funciona con todas las plantas. Las plantas, como las semillas de soja o los cacahuetes, ya tienen bacterias que viven en sus raíces y les permiten adquirir el nitrógeno del aire. Así que no tienen por qué añadir fertilizantes químicos a las semillas de soja. La idea es tomar esa capacidad que tienen las bacterias con las semillas de soja y transferírsela a bacterias que puedan trabajar con el maíz o el trigo. La biología ya tiene 4.000 millones de años más de experiencia que nosotros en hacerlo y han encontrado la manera de solucionar estos problemas. Lo que estamos intentando hacer, lo que los humanos llevamos intentando mucho tiempo, es averiguar cómo trabajar con la biología para hacer posible estas cosas dentro de la industria. En nuestra industria ya hay empresas que están consiguiendo hacer cosas increíbles. Hay una empresa que está haciendo cuero, reinventando lo que podría ser el cuero, porque lo hacen con fermentos en vez de usar pieles de animales. Puedes hacer nuevas formas y texturas sin matar a un animal para fabricarlo. También hay gente que está haciendo seda. Seda de araña, sin usar arañas. Usan los genes de la araña y los transfieren al fermento. Stella McCartney diseñó un vestido con esta seda de araña. Estas son las cosas que están pasando en la actualidad y que nos dan indicios de lo que ocurrirá en el futuro. ¿Qué llevaremos dentro de 5 años? Quizás sea algo hecho mediante este proceso biológico. Bien, ¿qué les pareció el vídeo? El vídeo habla de cosas interesantes de lo que se quiere hacer. ¿Cuántos de ustedes le han puesto abono a las plantas en su casa? Así sean flores o si tienen arroz, maíz, algo que le hayan puesto abono. Sí, profe, a las flores. Bueno, probablemente lo que escuchaste ahorita, que la mayor cantidad de todo eso que le pones a tu planta, realmente la planta no lo absorbe, sino lo que hace es que se va, el agua lo lava y se va y lo que hace es que contamina los ríos, las quebradas. ¿Qué están buscando o qué se está buscando? Crear microorganismos, bacterias que se unan a las raíces. Ya hay algunos organismos naturales que generalmente son hongos y otras bacterias, pero que se unan y que permitan a la planta obtener nitrógeno, darle el nitrógeno que necesitan y que no sea necesario estar pues abonándolas con nitrógeno, ¿no? Que al final el nitrógeno inorgánico es dañino para los peces, por ejemplo, en los ríos, en el mar, y es contaminante para los suelos. Entonces, lo mismo se está haciendo con biotecnología en la parte médica, creando
¿Qué se hace? Se toman las células de los órganos y se ponen en laboratorios especiales y se vuelve a formar otro órgano para que permita que aparezcan, por ejemplo, vejigas y demás. Eso se está haciendo también en universidades como Boston y demás, que están como al avance, a la vanguardia en Alemania, en Austria, en Holanda. Son universidades que están a la vanguardia en los estudios biotecnológicos y de formación y de creación de órganos en laboratorio. Hay una clasificación de la biotecnología, aparece la biotecnología roja, que no es más que es la que se utiliza para los procesos médicos y se utiliza para producir, por ejemplo, antibióticos, vacunas, diagnósticos moleculares o terapias moleculares, que hoy existen las terapias moleculares en niños cuando aparecen con problemas a veces genéticos, trastornos genéticos, si les puedes aplicar terapias moleculares desde los inicios, que todavía aquí en Panamá no están tan claras, pero en Estados Unidos y otros países un poco más desarrollados sí están ya hace rato las terapias moleculares, las terapias regenerativas también de tejido por algún tipo de lesión también se pueden aplicar, y la ingeniería genética. Entonces, la biotecnología roja es la que es utilizada principalmente en estudios de medicina y demás. La biotecnología blanca es otra, y pues esa es la que tiene que ver con la parte de la biotecnología industrial y en procesos industriales para producir materiales biodegradables, por ejemplo, en transformaciones para la parte química. Por favor, apaguen el micrófono. La utilización también de moléculas provenientes de los seres vivos, todo eso incluye la parte industrial, comidas, alimentos, procesos y demás, es lo que es la biotecnología blanca. También, por ejemplo, en la parte de hidrocombustible, hidrocarburos, donde están los combustibles, todo esto que se saca, se puede utilizar la biotecnología blanca. La verde no es más en la parte agrícola, en los cultivos de plantas in vitro, o sea, en el laboratorio, banco de germoplasmas o de genoma, las hibridaciones que ocurren en las plantas, en las flores. Cuando vamos a la feria de Boquete, por ejemplo, a la feria y vemos esas flores bonitas que no lo vemos naturalmente, pueden ser por procesos de cultivos en laboratorio por biotecnología, que se hibridizan, o sea, se combinan características genéticas y entonces salen híbridos o variantes con flores muy hermosas, con pétalos rojos, verdes, amarillos, y esas hibridaciones son producto de biotecnología, del uso del manejo de su genes, de transferencia. Aquí vemos los cultivos in vitro. Hoy podemos tener plantas en un tubo de ensayo como esto que vemos aquí, plantas de maíz, de frijoles, orquídeas en un tubo de ensayo con un agar abajo que le da los nutrientes necesarios. Podemos tener ese tipo de plantas y luego las traspasamos y le damos un proceso de que se vaya adaptando al medio y entonces la sacamos nuevamente al medio. Tiene sus ventajas y sus desventajas porque a veces la especie no es capaz de defenderse naturalmente y no soporta y puede morir. Entonces, los cultivos de ingeniería que se han modificado han sido muchos a lo largo de la historia. Por ejemplo, el maíz, el algodón, el lino, la papa, el arroz, la soya, el tomate, la papaya y demás. Cultivos han sido modificados con ingeniería genética, modificados genéticamente para que sean más resistentes, para que sean más productivos. Aparece también la biotecnología azul, que es la utilizada en la biología marina, para la nutrición de los peces, para la salinidad de los peces, y también se han modificado, ¿no?, los alimentos que se le dan en la parte marina a todos estos organismos. Se utiliza mucho en la bioremediación, en la biodegradación también, de todos los que son los ambientes contaminados. La bioinformática es una herramienta importante de la biotecnología, pues porque te permite hacer modelos matemáticos y físicos de cómo está acomodada la estructura del ADN y luego cómo deberías cambiarla y cómo te va a quedar, y eso en términos generales, cómo va a influir en la secuencia misma del ADN dentro del gen. Así que cada una de ellas son importantes y aquí es como la biotecnología o las bases de datos que se crean de los genomas. Por ejemplo, hay plantas, hay bases de datos de los genomas o de la secuencia genética de cada una de las plantas que hay en algunos países. Y tú puedes accesar por internet a esa base de datos, a una secuencia genética de una planta
y tú la comparas con la que tú también sacaste y te das cuenta si es la misma planta o no, o es diferente. Es lo mismo que veíamos en las películas, o vemos en las películas que existen en otros países, que por ejemplo usted pone una gota de sangre o su huella dactilar, inmediatamente un sistema identifica quién es usted. Se basa en una secuencia de ADN, en una huella dactilar, se basan en esas cosas. Cuando en otros países, cuando usted nace, inmediatamente se le toma una muestra de sangre, se le hace un análisis, un mapeo genético y ahí está en su base de datos. Si usted hace un asesinato, un atentado o cualquier cosa, usted aparece muerto, le toman una muestra del ADN y comparan y dicen, era fulano de tal. Todavía aquí en Panamá eso no pasa, por eso vemos que muchas personas incluso matan a otras y dejan el arma y si no tienen un sospechoso no encuentran quién es la persona. En otros lugares sí, nada más con la huella dactilar saben quién es la persona. Entonces, para eso también se utiliza biotecnología y la base de datos e información. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Se fueron? No, profe, no tengo preguntas. Bien, entonces hay actividades, las actividades están las formativas de crecimiento personal propio, ustedes que las van a hacer, y están las sumativas. La sumativa es la que va a estar en la plataforma y una es la de desarrollo de la línea de tiempo y la otra es un ensayo sobre el uso de la biotecnología en la investigación de la vacuna contra el COVID. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, sobre la línea del tiempo lo pueden hacer en módulo y también en la descripción dice que pueden, porque ahí está hasta el 2000 y tanto, pueden agregar más hasta el 2021. Que no esté allí, una información que no esté allí, lo pueden agregar. Y lo del ensayo del uso de la biotecnología, eso es investigable, lo pueden investigar, eso tienen que investigarlo y ver cómo se ha utilizado la biotecnología en la investigación de la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es eso que nos están vacunando actualmente? ¿Qué es lo que nos están poniendo ahí? Esa parte usted la puede investigar y lo hace en ese ensayo. Ese ensayo... Generalmente los ensayos tienen tres partes, una parte como introductoria, otra parte que es la medular, o sea, el contenido, y al final una como, entre comillas, de conclusión. No es que usted va a concluir directamente, sino que usted aporta sus ideas de conclusión en base al tema. Eso es importante que lo tengan definido de qué es un ensayo.